Buenas tardes, profesora. Saludo cordial. Mi nombre es Jorge Wilson Palacios Moncada, estudiante del curso Proyecto Profesional de Grado. Me permito presentarle mi póster. Lleva como título Estrategias para la reducción de la huella de carbono desde la industria alimentaria. Lo he realizado en 5 partes diferentes. La primera es el resumen, que básicamente hablo sobre cómo el cambio climático en estos días que se ha presentado tiene consecuencias severas, pero también es de resorte de todos nosotros, los habitantes de este planeta, que de cierta manera, consciente o inconscientemente, hemos participado en el advenimiento de ese cambio climático, contribuyendo de manera negativa en problemas con gases de efecto invernadero. Y por eso mi trabajo habla sobre cómo nosotros, desde la parte alimentaria, las industrias e inclusive nuestros hogares, contribuimos de manera significativa, pero de manera negativa, en todo este tema del cambio climático. Quiero decir también que los seres humanos como tal participamos de manera negativa en este tema del cambio climático en la medida en que desde el cultivo de los alimentos, de las cosechas, todo el ciclo de vida del mismo, hasta la parte de exportación y la parte minoritaria, generan todo ese ciclo unos gases de efecto invernadero que van, de acuerdo a la ONU, un 16% o 20% del componente total, y es de las cosas que en este trabajo quiero mostrar. Como segunda medida, tengo el tema de la justificación. Aquí básicamente lo he puesto teniendo en cuenta no solamente la importancia que es decirle a toda la comunidad que nosotros como seres humanos tenemos que propender por el cuidado del planeta, por no ser más dados a lo que actualmente somos, y es que contribuimos a estos cambios que van perjudicando no solamente a nosotros, sino a los futuros habitantes del planeta, que son nuestros hijos, nuestros nietos y demás, y cómo de nuestros hogares, de nuestra industria alimentaria, con la generación de los gases de efecto invernadero, causan todos estos cambios climáticos. Que básicamente, como justificación, ahí también me permito tocar qué países son los que más afectan o contribuyen con el problema del cambio climático, que estábamos hablando de un 8% de la emisión de gases de efecto invernadero, tiene que ver con el tema de la industria alimentaria. ¿Cómo hacer para reducirlo? ¿Qué estrategias aplicar para reducirlo? Y esta es la justificación de mi proyecto. Como pregunta problema, me permito leerla. ¿Cuáles son las estrategias viables que la industria alimentaria puede implementar para reducir su huella de carbono y contribuir a la mitigación del cambio climático? Y esto va de la mano con el objetivo central, que es precisamente diseñar estrategias que contribuyan a la toma de conciencia en este tipo de situaciones, para que seamos partícipes del cambio en pro de un bienestar futuro de nosotros como habitantes del planeta. De manera como metodología, me he enfatizado básicamente en 4 aspectos. Uno, que habla de la revisión sistémica, toda la documentación, toda la literatura que habla del tema, los principales autores y de qué manera todos estos estudios, investigaciones, casos y publicaciones han abordado este tema y lo han llevado al conocimiento general de los académicos, estudiantes y de los habitantes en general del país, del mundo. El segundo aspecto metodológico habla de la evaluación de metodologías y herramientas con el fin de analizar y comparar las diferentes metodologías que
que permiten medir y calcular la huella de carbono en la industria alimentaria. El tercero tema metodológico habla del análisis de casos, pues estudiar los casos de empresas y organizaciones en la industria alimentaria que hayan implementado estrategias significativas importantes para, primero, alertar al personal, darle a conocer el tema de la huella de carbono, pero también para mitigarlo y reducirlo. Y por último, la metodología me habla de un diseño de estrategias orientadas precisamente a mitigar todo el tema de la huella de carbono en la industria, principalmente alimentaria. Y dentro de los resultados esperados, básicamente 5, me permito decirle que el primero va a ser un informe de factores que contribuyen a la huella de carbono, y todo eso tiene que ver, pensado que como beneficiario una empresa como tal, le serviría mucho saber de qué manera de qué manera afecta, pero también de qué manera contribuye para mitigar y rebajar estos niveles de huella de carbono. El segundo es un cálculo de la huella de carbono en la industria alimentaria, una evaluación comparativa de metodologías y herramientas para medir precisamente y calcular esa huella. El tercer resultado es un documento con las buenas prácticas relacionadas con la reducción de la huella de carbono. Y por último, una propuesta de estrategias específicas para la reducción de la huella de carbono, precisamente, y dando aspectos específicos para lograrlo y conseguirlo. Este ha sido mi tema, esta es mi propuesta: estrategias para la reducción de la huella de carbono desde la industria alimentaria. Cierro mi participación diciendo que la ONU ha valorado el esfuerzo que están haciendo países latinoamericanos. Entre su investigación se encuentra Brasil, Argentina, Chile, donde han puesto en acción estrategias orientadas a bajar los niveles. Se dice también, la ONU, que un 16%, casi el 20% de los gases invernaderos son del aspecto o del tema latinoamericano. Colombia hace parte de los países que están en pro y en procura de desarrollar estrategias precisamente para bajar estos niveles o mitigar la huella de carbono. Hasta aquí mi participación. Agradezco mucho toda la atención. Quedo atento a sus comentarios. Muchísimas gracias, profesora. Muchísimas gracias. Quedo atento a sus comentarios.